Vamos a ver aplicaciones de la distribución normal. Las sesiones pasadas vimos a la distribución normal estándar, que es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Cuando tenemos conjuntos de datos que están estandarizados, entonces tenemos una curva distribuida en dos partes. La mitad de la curva tiene valores negativos de z y la otra mitad de la curva tiene valores positivos de z, donde z, recordamos que era la cantidad de desviaciones estándar a las que se podía mover un conjunto de datos, ya sea a la izquierda o a la derecha. Cuando hablamos de distribución normal, que serían los problemas reales, los problemas que ya tienen aplicación con conjuntos de datos de mediciones físicas que podemos hacer en cualquier área de aplicación, no tenemos una media de 0 y una desviación estándar de 1, más bien tenemos una media, como habíamos dicho, mayor a 0 y una desviación estándar que puede ser mayor o igual a 0. No tendríamos una desviación estándar negativa. Lo importante es que tenemos valores numéricos y unidades de medida. Esta distribución normal tiene que ajustarse a una campana de Gauss, como lo hemos platicado. Aproximadamente los conjuntos de datos que tienen una simetría adecuada, que se encuentra entre -2 y 2, tanto en su simetría, coeficiente de simetría, como en su kurtosis, podemos suponer que siguen una distribución normal muy aproximada. La diferencia con la normal estándar, entonces, es que aquí vamos a tener tanto unidades de medida como valores diferentes de 0 y 1 para la media y la desviación estándar, respectivamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Como vemos en el ejercicio, nos indican que la distribución de los pesos del pan de centeno están distribuidas normalmente. Eso quiere decir que ya se ha calculado su coeficiente de simetría, su kurtosis, y ha quedado ajustada según estas condiciones para suponer que el conjunto de datos sigue una distribución normal. Tenemos una media de 30 centímetros y una desviación estándar de 2 centímetros. Lo que queremos conocer es qué porcentaje de las barras son más largas que 31.7 centímetros, de entre 29.3 y 33.5 centímetros, más cortas que 25.5 centímetros, y por último la panadería desea saber cuál es el mayor y menor longitud de las barras de pan entre las que se encuentra el 90% de la producción. Lo que tenemos que determinar en este último inciso son los valores. ¿Cuál es lo más importante que hemos visto en las sesiones? Lo más importante es que ubiquemos con forma de lenguaje de desigualdad qué lado de la distribución es la que me interesa. En la distribución normal, como nos han dicho que la longitud de los panes de centeno sigue aproximadamente una distribución normal, entonces todos sus cálculos de probabilidad se van a ajustar a la campana de Gauss. Así, lo primero que vamos a hacer es ubicarla. ¿En dónde se encontraría la proporción de la curva que nosotros queremos determinar? Para el inciso A, más largas que 31.7 centímetros, pues vale la pena dibujar la curva y determinar los valores que conocemos. Una longitud media de 30 centímetros, con una desviación estándar de 2 centímetros, y queremos más largas que 31.7 centímetros. Es decir, queremos barras que están del lado derecho de la curva normal. En términos de probabilidad, X, que es la variable que nos interesa, que son la longitud de las barras de pan de centeno, debe ser mayor o igual a 31.7. A diferencia de las distribuciones discretas, en las distribuciones continuas vamos a usar siempre la desigualdad con los signos menor o igual
o mayor o igual. Bien, como hemos trabajado con esta calculadora de distribuciones de probabilidad y ya hemos determinado que se trata de una distribución normal, entonces vamos a utilizar el recuadro en color azul. Esta calculadora nos devuelve todos los valores. Lo único que tenemos que hacer es alimentarla. Entonces, las barras de pan de centeno tienen un promedio de 30 centímetros y una desviación estándar de 2 centímetros. En el acumulado, puesto que estamos empleando una desigualdad, le vamos a escribir el número 1 para que los cálculos de probabilidad me los haga como el acumulado, ya que nosotros queremos determinar cuál es el porcentaje de barras de pan que son mayores a 31.7 centímetros. Por lo tanto, el valor de X es de 31.7 centímetros y el valor que nos interesa, como señalábamos en la campana de Gauss en el dibujo, es el lado derecho. Por lo tanto, tenemos una probabilidad de 0.1977. Entonces, dado que la probabilidad fue igual a 0.1977, entonces el porcentaje de las barras de pan que son mayores a 31.7, pues será de 19.77%. Si nosotros queremos determinar valores en porcentaje, multiplicamos por 100 los valores de probabilidad. Si nosotros queremos solamente probabilidad o fracción, pues dejamos el valor que nos está arrojando la calculadora. En el siguiente inciso, queremos encontrar el porcentaje de barras de pan que se encuentran entre 29.3 y 33.5 centímetros de longitud. Nuevamente, graficamos en la curva de normalidad o en la distribución normal, en la campana de Gauss, con una media de 30 centímetros, una desviación estándar de 2 centímetros, y los valores de longitud que queremos determinar se encuentran uno hacia cada lado de la media. Y la parte que nos interesa determinar del área bajo la curva representa la parte interna entre los dos valores conocidos, 29.3 y 33.5 centímetros. Bien, con respecto a la calculadora que estamos usando, esta calculadora es capaz de darnos estos dos valores, o más bien el valor de probabilidad entre esos dos valores que conocemos. Vamos entonces a la calculadora. Ya en la calculadora volvemos a tener el mismo ejercicio con una media de 30 centímetros, una desviación estándar de 2. Nuevamente tenemos desigualdades, porque tenemos que X tiene que ser mayor o igual a 29.3, pero a su vez tiene que ser menor o igual a 33.5. Como buscamos entonces un valor entre, el valor que nos interesa es el valor que nos va a devolver en esta sección que dice entre X1 y X2. Los valores que conocemos para las longitudes que queremos determinar el porcentaje son de 29.3 para X1 y de 33.5 para X2. Aquí siempre que usemos la calculadora, X1 debe de ser menor que X2 para que no nos devuelva una probabilidad negativa. Bien. El valor que corresponde a nuestra respuesta es de 0.5968 y en porcentaje tendríamos al 59.68%. .5968 como valor de probabilidad
lo que nos indicaría que cerca del 60% de la producción de esa panadería tiene longitudes de entre 29.3 y 33.5 centímetros. Bien, vamos al siguiente inciso. Ahora queremos qué porcentaje de las barras de pan son más cortas que 25.5 centímetros. Nuevamente dibujamos la campana de Gauss con media de 30 centímetros y desviación estándar de 2. Finalmente el dibujo nos ayuda a indicar tanto los datos como saber la dirección de la curva que vamos a calcular. En términos de probabilidad, queremos X, longitud de las barras de pan, que son menores o más cortas a 33.5 centímetros. El lado que nos interesa es el lado izquierdo de la campana de Gauss. Bien, tenemos todos los datos, vamos a la calculadora para determinar nuestra probabilidad. Nuevamente tenemos una media de 30 con una desviación estándar de 2, acumulado verdadero. Tenemos una desigualdad nuevamente, le ponemos un valor de 1 y tenemos un solo valor de X para determinar P, que sería de 25.5. El valor que nos interesa es el del lado izquierdo, 0.0122 como valor de probabilidad. Entonces anotamos nuestro resultado y hacemos la corrección de la pregunta que teníamos en la pantalla hace unos instantes. Bien, ya he cambiado aquí con respecto a los minutos anteriores de la presentación. No teníamos aquí el valor correcto, ¿no? Pero queremos más cortas que 25.5 centímetros. Nos interesa el lado izquierdo, o sea, el menor o igual a 25.5 centímetros. Hicimos los cálculos usando nuestra calculadora de distribuciones de probabilidad y un área bajo la curva de 0.0122. Es decir, lo que nos da tan solo un 1.22% de los panes son tan cortos como 25.5 centímetros o menos. Bien, en el siguiente inciso, que es el último, nos pide lo siguiente a diferencia de los anteriores. Tenemos que tener siempre en cuenta qué es lo que nos están pidiendo para determinar si vamos a usar a la distribución normal o si vamos a usar a su inversa. En este caso, la panadería desea saber cuáles son los valores mayor y menor de la longitud. Lo que no conoce es la longitud, que es justo como lo hemos dibujado en nuestra curva. La campana de Gauss nos dice que tiene una media de 30 centímetros, una desviación estándar de 2 y que la parte interna entre dos valores desconocidos represente el 90% de lo que produce la panadería. En términos de probabilidad, entonces el porcentaje de 90% lo pasamos a 0.9. Vale la pena siempre escribir nuestra pregunta en términos de probabilidad. X1 y X2 no lo conocemos, pero nos dice que debe de estar entre. Y siempre que escribimos la palabra entre, nosotros la simbolizamos con X1 es menor o igual que X y a su vez X es menor o igual que X2. Esta área bajo la curva, la que está más amplia en la curva y que está entre los barrotitos negros, representa el 90%, es decir, una probabilidad de 0.9. Como recordaremos, toda la campana de Gauss equivale a 1, por lo tanto, si las dos esquinas, la esquina izquierda X1 es
exactamente la misma que la esquina derecha x2. Es por eso que cada esquina corresponde al 0.05 del área bajo la curva. Lo que estamos hablando es ahora de una inversa a la normal. Entonces vamos a la calculadora. Nuevamente en la calculadora tenemos una distribución normal con media de 30, con desviación estándar de 2. Y puesto que queremos ahora una inversa, no es necesario que escribamos nada en el acumulado. Los valores que nos van a pedir para la inversa son los valores de probabilidad. Y como vemos, nos va a devolver el valor de x a la izquierda de este valor de probabilidad y al mismo tiempo nos va a devolver el valor a la derecha de este valor de probabilidad. Como lo planteamos, si la parte central equivale al 90%, entonces cada una de las esquinas equivale a 0.05. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos los valores que corresponden a cada uno de las direcciones de acuerdo a la probabilidad que nos está indicando o que nosotros estamos indicando en la celda de probabilidad. Es decir, para que la producción de la panadería sea del 90%, las longitudes de sus panes tienen que estar entre 26.7 y 33.2. Bien, anotamos nuestro resultado. Ya no son incógnita. Para que se cumpla esta condición, el 90% se encuentra entre ¿qué longitudes? Que fue lo que determinamos. Entonces, esas longitudes desconocidas son 26.7 y 33.3, si lo redondeamos. 33.28 fue el valor que obtuvimos con respecto al uso de la calculadora. A diferencia de los ejercicios anteriores, se trata de una distribución normal inversa.